es recordar que le necesitamos día a día. Y hermanos, el no clamar a Él por ayuda todos los días es una señal de orgullo. Que no te pase, que no me pase, sino que más bien reconozcamos nuestra debilidad y nuestra necesidad de Dios. El Señor nos dice en su palabra en Hebreos, y lo leímos apenas hace un par de días, que Él nos invita al trono de la gracia. Dice: acérquense al trono de la gracia para que reciban la ayuda oportuna, el socorro cuando más lo necesitan. ¿Cuántos reconocen su necesidad de Dios hoy? Amén. Cantemos juntos esta oración a Dios, pidiéndole que no nos meta en tentación, que nos libre de todo mal y que nos ayude no solo a evitar el pecado, sino a correr a su corazón todos los días en comunión. Amén. Deseos perseguir que me alejarán de lo que tengo en ti. Solo tú das justicia, gozo y paz. No nos metas en tentación. Es mucho más que de pecado vivir, es correr a
Estas verdades tan preciosas. Señor, el llamado que tenemos a poner nuestra mirada en Jesús, poner nuestra mirada en las cosas de arriba, echar sobre ti nuestra ansiedad. Ayúdanos, por favor, Señor, cuando vemos el mundo terminamos devastados, deprimidos, asolados. Pero, Señor, cuando ponemos nuestra mirada en Cristo, aquel que venció el pecado y la muerte, Señor, nuestro corazón se llena de esperanza, lo terrenal desvanece. Señor, ayúdanos, por favor. No sabemos qué traerá esta semana, pero ayúdanos que nuestros ojos estén bien puestos en Cristo. Permítenos hacer lo que nos dice Hebreos 12:1, quitarnos el pecado que nos asedia, despojarnos de él y correr la carrera con perseverancia, paciencia, con la mirada puesta en tu Hijo. Ayuda a cada persona que está aquí hoy, Señor, desde el más pequeño al más grande. Señor, que nuestros ojos estén puestos en aquel que es digno, Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ayúdame, por favor, a saludar a alguien, 2 personas que no hayan venido contigo. Dile qué bueno que hoy estás acá, y los pequeños también pueden pasar a sus clases. So glad you're here, brother. I'm glad you're here. Qué bueno que estás acá. Amén. Qué gusto verles a cada uno de ustedes. Hermanos, les extrañé muchísimo la semana pasada que no pude estar con nosotros. Como les compartí hace 2 domingos, fui invitado a un campamento de jóvenes y compartir la palabra allá en Monterrey, en México. Y bueno, fue un momento muy especial y le doy gracias a Dios que ya estamos de regreso, porque uno siempre extraña su casa, la familia de fe que son ustedes. Y hermanos, le doy gracias a Dios por estar acá. Las piernas siguen temblando como la primera vez que uno se para y predica. Así es que, ¿qué le parece si oramos antes de seguir? Acompáñame nuevamente a orar. Que no solo las piernas tiemblen, sino que el corazón de cada uno de nosotros esté temblando ante la palabra que vamos a oír hoy. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por
la gracia que nos muestras de tenernos hoy aquí. Podíamos haber estado en muchos otros lados, o en una cama de hospital, o distraídos con lo que el mundo ofrece, tal vez ocupados en otras cosas. Pero Señor, te plació que hoy estuviéramos aquí. Gracias por esa bendición. Señor, oramos que nos permitas tener un corazón dispuesto a lo que tú tienes para nosotros. Yo te pido de tu gracia, Señor, porque no quiero errar al momento de explicar tu palabra. Permíteme ser solo un instrumento tuyo. Señor, habla a mi vida también a través de tu palabra y quiebra mi corazón. Señor, revélame mi pecado, como lo has hecho esta semana al estudiar este pasaje, y revela a tu iglesia también el pecado de ella. Y Señor, que al oír el llamado que tienes para nosotros nos arrepintamos. Pongamos, Señor, todo aquello que nos distrae ante ti y volvamos, Señor, a ese camino correcto. Te pido por tu iglesia que tú edifiques a los tuyos, Señor. Consuela al que está triste hoy. Levanta al caído. Corrige al que necesite ser corregido. Exhorta, Señor. Fortalece al débil. Pero también te pido, Señor, que tu Espíritu Santo glorifique a tu Hijo, salvando a los amigos que tal vez hoy están entre nosotros y no han confiado en Jesús. Que ellos puedan entender claramente el Evangelio y que ellos puedan poner la confianza en Jesús para que ellos también sean vencedores, así como Cristo es vencedor. Señor, gracias. Gracias por este tiempo y estamos en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Abra por favor su Biblia en Apocalipsis. Estamos estudiando este libro, llevamos ya varias semanas y estaremos aquí el resto del año y parte del que viene. Como saben, estamos estudiando verso a verso el libro de Apocalipsis. Y cuando vamos estudiando pasaje a pasaje los libros de la Biblia, hay pasajes en los que llegas y dices, Señor, ¿será tu voluntad que enseñemos de estos pasajes? Pero es lo bonito de estar estudiando la Biblia de esta manera, porque no dejamos fuera nada. No solo aprendemos de los pasajes bonitos, sino también de aquellos que son necesarios e incómodos de oír. Y hoy, te advierto, es uno de esos. He estado orando mientras preparaba el mensaje. El Señor también me dio con su vara lo que yo necesitaba. Y yo espero que también te dé a ti y no nada más a mí, porque el mensaje es para su iglesia. Y quiero pedirte que vayas por favor ahí a capítulo 2 de Apocalipsis, verso 12 al 17. Apocalipsis es un libro muy difícil de interpretar, muy difícil de explicar también, pero veíamos que la importancia de Apocalipsis no es lo que nos revela sobre el anticristo o la bestia o qué significa el 666, sino más que todo, de hecho, el propósito del libro es revelarnos a Jesucristo. Lo vimos en los primeros versículos. De inmediato, la Escritura nos dice que el propósito de este libro es revelarnos más a Jesús. Veíamos en el Evangelio de Juan, en la última serie que estuvimos estudiando todo este año, que Jesucristo murió por nosotros, se humilló, se hizo hombre. Pero ahora Apocalipsis nos revela a Jesucristo de una manera que los evangelios no lo muestran. Lleno de gloria, majestad, rodeado de poder, con una espada saliendo de su boca. Y de una manera, si somos honestos, aterradora. Ese Jesucristo pocas veces se nos predica. Y es importante que la iglesia escuche lo que Jesús tiene que decir a la iglesia a través de esta carta que es Apocalipsis. El día de hoy quisiera que vayamos ahí al texto y vamos a leer. ¿Ya lo tienes listo? Apocalipsis 2, 12 al 17. Dice así la palabra de Dios. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo, Antipas, murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido entre ustedes,
Hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Amén. Dios bendice su palabra y a todo aquel que la escucha, como leíamos en Apocalipsis 1. Hermanos, la idea central de estos versículos es animar a la iglesia de Pérgamo a mantenerse fiel a Cristo. Advertirles también lo peligroso que es tolerar las falsas enseñanzas que circulaban entre ellos. Lo repito, esa es la idea central, animar a la iglesia. No solamente exhortarles, sino animarles, porque ellos se habían mantenido fieles. Pero también tiene como objetivo este pasaje, la idea central también es advertirles lo peligroso que es el pecado de la tolerancia al pecado. Tolerar las falsas enseñanzas que circulaban entre ellos. Y vamos a dividir este pasaje en 6 puntos. Con el título Mensaje a Pérgamo, veremos como número 1 el destinatario. Es básicamente cada iglesia, las 7 iglesias que ahorita llevamos, es la tercera, pero cada una de ellas tiene más o menos la misma estructura. Veremos el destinatario, el remitente, el elogio que Jesús tiene para la iglesia, el problema, la exhortación y la promesa. Amén. Como vimos, hace 3 semanas estuvimos estudiando la iglesia en Éfeso, ese mensaje que se le dio. La semana pasada, gracias, Pastor Cristian, que expuso, estuve viendo el mensaje con ustedes por internet y fue un mensaje muy importante. Algunos por ahí dijeron un poco pesimista, pero es lo que venía en la palabra. Es importante recordar que la iglesia debe estar preparada para sufrir. Y eso es lo que el Señor le habló a Esmirna. Y hoy veremos el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Como veíamos, Éfeso y la Odisea, estas 2 iglesias, la primera y la última, eran iglesias que estaban en grave peligro. La iglesia de Esmirna y Filadelfia estaban en un excelente estado. Al pastor Cristian le tocó una sencilla, una fácil, pero Pérgamo, Tiatira y Sardis estaban en un estado regular. Veremos cosas buenas, mensajes buenos para ellos, pero también exhortaciones pesaditas para estas iglesias. Y eran iglesias reales, eran iglesias que existían en la región de Asia, en lo que hoy es Turquía. 7 iglesias. Y estudiábamos y veíamos juntos en el primer estudio que tuvimos de las iglesias, que a pesar de ser solo 7, el mensaje está dirigido a toda la iglesia de Cristo, incluso a la iglesia local de hoy, aquí en el centro bíblico. Al final de cada mensaje a las iglesias se nos dice todo el que tenga oídos para oír debe escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tú y yo debemos de tener oídos para oír el mensaje que Dios tiene para las iglesias. A pesar de que ahí dice mensaje a la iglesia de Pérgamo, este es un mensaje también para ti y para mí el día de hoy. Amén. ¿Está claro eso? Dile al que está a tu lado, ese mensaje es para ti y para mí. Es para nosotros. Muy importante, ¿verdad? Porque a lo mejor hoy no vino alguien que tú conoces y se van a decir algunas cositas y vas a estar pensando, ¿cómo no vino aquella? Este era especial para ella. O aquella iglesia que sabemos que andan bien mal. No, es para nosotros. Diga conmigo, es para nosotros. Es para nosotros este mensaje. Y es por eso que es muy importante. Así es que yo quiero invitarte a que estés bien atento, hermano, a lo que el Señor tiene para nosotros hoy. El número 7 representa plenitud, totalidad. Así es que aunque son 7, están así soberanamente elegidas por Dios para que nosotros entendamos que es un mensaje para toda la iglesia en plenitud. Esto es para todos nosotros. Amén. El destinatario es la iglesia en Pérgamo, como veíamos en el versículo 12. Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Y Pérgamo era una ciudad, hermanos, muy influenciada por Satanás. Leíamos ahí en el versículo 12, si quieres ir conmigo para allá, dice que este es el mensaje para la iglesia que está en Pérgamo. Y versículo 13 nos dice que era una iglesia que vivía en una ciudad donde, ¿quién tenía su trono? Satanás. Es importante porque la Escritura hace mención 2 veces de este personaje.
Menciona 2 veces a Satanás. Y la Escritura quiere que entendamos que Pérgamo era una ciudad influenciada por Satanás y sus demonios. Y yo creo que te has dado cuenta a veces cuando llegas a algún lugar y sientes como que algo no está bien, ¿verdad? A veces es muy obvio. Hay quienes dicen, la vibra estaba extraña, ¿verdad? Se sentía una energía pesada. Bueno, pero no te vayas con la pinta, porque a veces, con la finta, como dicen algunos, a veces, mis hermanos, no es nada más lo que se ve. Tienes que observar muy claramente también la influencia detrás de las cosas y las costumbres que se hacen en ciertos lugares. Por ejemplo, hay quienes ven Estados Unidos desde lejos y damos gracias a Dios por este país que nos ha dado mucho a nosotros. Oramos constantemente en esta iglesia por esta nación. Bendecimos a las autoridades, así como nos manda a hacer 1 de Timoteo capítulo 2. Pero hermanos, no podemos negar que este país está claramente influenciado por Satanás. Claramente el odio está muy presente. Lo ves en las calles, no solamente en las noticias, lo puedes sentir. De hecho, Estados Unidos, a pesar de ser un país muy próspero, y a veces el dinero lo que hace es corromper a las personas, pero como nación es el número 1 en consumo de pornografía en todo el mundo este país. Está dentro de los primeros lugares también en abortos. Estados Unidos es el número 1 en consumo de drogas ilegales. Sí, muy próspero. Sí, se ve muy bonito de lejos, pero está influenciado por Satanás. Y así era Pérgamo. Pérgamo era una ciudad muy bonita. Era una ciudad que tenía influencia, tenía poder. De hecho, ahí estaba localizado el cuartel de la provincia romana de Asia. Pensar en Pérgamo era pensar en una ciudad poderosa, que tenía poder, que tenía riqueza, pero también era una ciudad influenciada por Satanás. Dice la Escritura que era donde Satanás tenía su trono. ¿Cómo es? No me preguntes, solo podemos entender que era influenciada por Satanás. Se adoraban diferentes deidades, una era esta, le tuve que tapar, hermanos, estaba muy loco ese dibujo. Pero este dios llamado Dionisio tenía su altar en Pérgamo. Y este dios falso era un dios que se le oraba, se le hacía sacrificios, porque era el dios del vino y representaba que si tú adorabas a Dios Dionisio ibas a tener prosperidad, pero también alegría y placer. Había otro dios llamado, se me fue el nombre porque tiene un nombre raro, Esculapio, ¿ya ven? Y Esculapio, de hecho, ahí si ves su báculo, tiene una serpiente subiendo hasta el día de hoy en la medicina. Cuando tú ves un dibujo como una ancla con una serpiente o algo muy similar a esto, hace mención de este dios Esculapio, porque en esta región era donde estaban los mejores médicos. Y si adorabas a Esculapio, tenías prometida la salud. Pérgamo tenía un gran altar también a este dios. Otra diosa falsa que se adoraba en Pérgamo y tenía su altar ahí era Atenea. Y a esta diosa se le rezaba en Pérgamo para tener la victoria. Era la diosa de la estrategia militar. Y las personas que vivían ahí le rezaban y le pedían para que tuvieran victoria y fueran astutos en las estrategias que realizaban. Y por último, Zeus, que se le consideraba el dios que era el padre de todos los demás. Y este dios, interesante, se le consideraba el dios de la justicia, la estabilidad, también la economía y el dios de poder. ¡Wow! ¡Qué locura! Y Pérgamo tenía altares para todos estos dioses. Esta es una recreación de cómo se miraba la ciudad en ese tiempo, de acuerdo a las ruinas que todavía existen hoy. Y tenían un altar bien grande en medio de la ciudad, que se le conoce como el altar a Zeus. Y en este altar se sacrificaban un montón de sacrificios a este dios. No sabemos exactamente el por qué la Escritura dice que Satanás tenía su trono, pero hay muchos indicios que nos pueden dar a entender el por qué. Era una ciudad muy idólatra, era una ciudad que en lugar de buscar al Dios verdadero, al Dios creador, aquel que puede darte salud, bienestar, gozo y todo lo demás, estabilidad, ellos decidían adorar dioses falsos y tenían un altar gigantesco que era considerada una de las maravillas del mundo antiguo. Este altar al dios Zeus. Y si fuera poco, también en esta ciudad se empezó a adorar al emperador romano como un dios. Entonces era una ciudad que tenía mucha influencia, pero estaba muy descarriada. Y en medio de esta ciudad, Dios plantó una iglesia. ¡Wow! Eso es muy impactante también, pero yo quiero que lo pienses de esta manera. Para encajar en esta sociedad y ganarse la vida, los ciudadanos tenían que adorar a dioses falsos.
Si querías hacer negocios, si querías comerciar de alguna manera, si querías tal vez estudiar la medicina o prepararte en alguna área de la política, tenías que estar dispuesto a adorar a dioses falsos que prometían salud, prosperidad, felicidad y victoria. Wow. En esta ciudad, aunque no era la única que tenía la ley de la espada romana, que se le llamaba, sí era en la primera ciudad en la que pensaban las personas cuando se hablaba de la pena de muerte, porque aquí era donde existía un cuartel militar. De hecho, Pérgamo era sede judicial y era símbolo del poder ejecutor del Imperio Romano. Más adelante esto va a tener más sentido. Pero quiero ahorita, en este punto, que pienses, ok, el Señor le está escribiendo a esta iglesia. Mira dónde está plantada esta iglesia. Mira que había sobrevivido ya cierto tiempo esta iglesia y el Señor les está animando a que permanezcan fieles. Hermanos, creo que es muy claro que la iglesia de Cristo prevalece aún hasta en el ambiente más hostil. Recuerda lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro y a sus discípulos ahí en Mateo 16. Después de la declaración de Pedro, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor Jesús le dice, sí, sobre esta roca, Pedro, voy a edificar mi iglesia. Y ni las puertas del Hades van a prevalecer contra ella. Ni el mismo infierno puede detener a la iglesia de Dios. La iglesia, nuestros hermanos en ese momento estaban en un ambiente bastante hostil, muy pesado, que para encajar en la sociedad estaban siendo presionados a participar de cosas horribles. Pero cuando la iglesia de Cristo se enfoca en el Señor Jesús, en su Señor, en su Salvador, no hay nada ni nadie que pueda detenerlos. ¿Lo crees, iglesia? Es cierto que gracias a Dios estamos en un país de libertad religiosa, pero muchas veces y de otras maneras se nos presiona a ofender a nuestro Dios. Tal vez no se nos prohíbe tener una Biblia, pero sí te ven raro cuando, por ejemplo, dices yo quiero llegar virgen al matrimonio. Tal vez no se te prohíbe visitar una iglesia, pero te ven raro cuando tú dices no, yo como varón quiero serle fiel solo a mi esposa. He decidido ser fiel a Dios con mis ojos y no ver pornografía. Yo no voy a consumir drogas porque quiero ser fiel a mi Dios. Y estamos en una cultura, número 1, que encabeza este país, el consumo de drogas y el sexo ilícito fuera del matrimonio. Hermanos, creo que podemos entender que hay un ambiente hostil para la iglesia aquí también. Yo quiero invitarte a que recuerdes esta verdad. Tú y yo podemos seguir siendo iglesia, aún en el ambiente más hostil, si ponemos nuestra mirada en Jesús, como cantábamos hace un rato. La iglesia no debe ser influenciada o amoldada a la cultura. Nosotros estamos llamados a transformar el mundo, a hacer luz donde Dios nos haya plantado. Y tal vez algunos los puso en Éfeso, como veíamos en la primera iglesia, a otros a Esmirna, a otros en Pérgamo y a otros en Baton Rouge, Luisiana. Y dices, ay, a este pueblito aburrido que está aquí, la vida pasa muy lento. Ni que fuera Nueva Orleans o yo qué sé. ¿Sabes que Baton Rouge tuvo el número 1, la ciudad número 1 por varios años en SIDA de todo Estados Unidos? Es una locura. Hoy en día sigue estando dentro de los primeros 10. Estamos viviendo en un ambiente hostil y tú y yo estamos llamados a ser fieles. Podemos prevalecer donde Dios nos ha plantado si ponemos nuestra mirada en Jesús. Mira el que está a tu lado, ánimo, pon tu vista en Cristo. Pon tu vista en Cristo. Amén. Esta iglesia estaba en una ciudad bastante pesada, pero el Señor Jesucristo, y es muy esperanzador oír el elogio que le da en el versículo 13. Perdón, me brinqué, hermanos, hasta el elogio, pero vamos a ver el remitente primero. Ahí en el versículo 12 dice, este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Amén. ¿Te acuerdas que te mencionaba que en Pérgamo era una ciudad en la cual uno pensaba cuando se hablaba de la pena capital o de la ley de la espada romana? Y así se le llamaba, la ley de espada en Roma. Y era esta ley que tenían, esta autoridad que tenían los oficiales, los gobernadores, de decir va a morir por su falla, por su delito. Por eso es muy importante, muy interesante, y Pérgamo al leer esta carta, ellos entendieron lo que el Señor les estaba diciendo.
Tal vez vives en una ciudad en la que todos piensan cuando se habla de la pena capital y de la espada, pero yo soy el que tengo la espada aguda de doble filo. Tal vez vives en una ciudad que mata a cristianos, pero yo soy el que tengo la espada que sale de mi boca. Aquella que creó, aquella que da vida y que también puede dar muerte. El emperador podía matar solo el cuerpo, pero Jesucristo es muy claro cuando le dice a sus discípulos, témanle a Dios, porque Él no solo puede destruir el cuerpo, Él también puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. A Él es a quien hay que temer. Así es que Jesús, al decirle a través de esta carta a la iglesia de Pérgamo, ¿quién es el que está enviando la carta? Les está recordando la autoridad que tiene Jesucristo. Este mensaje viene de aquel que verdaderamente salva y condena. Los otros eran dioses falsos. No podían salvar ni dar gozo eterno. Pero Jesucristo sí puede salvar y puede condenar. Puede dar vida con el poder de su espada, con el poder de su palabra. Y también puede dar muerte. Este es el Dios a quien nosotros adoramos. Este es el Dios a quien nosotros reverenciamos. Leíamos en el Salmo 119 al inicio, tiemblo con un temor reverente ante ti. No sé si te diste cuenta de eso, pero tú y yo debemos temer más a Dios que el ambiente hostil en el que estamos. Hay quienes le temen más a su suegra. No entiendo eso. Bueno, a veces. No sé cómo le podemos temer más a la gente, a la crítica, a la funa social, a que te quemen en redes o al qué dirán. A quien de verdad debemos de temer es aquel que tiene la espada en su mano. Y el Señor está enviando este mensaje a la iglesia, no para atemorizarlos, sino para alentarnos. Recuerda de quién eres iglesia. Recuerda a quién le perteneces. Tú le perteneces a alguien que tiene la verdadera espada de doble filo en su mano. El elogio lo encontramos en el verso 13, ahora sí. Dice, yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, y me encanta esta parte, hermano, y es, como les decía, esperanzador ver hermanos fieles así, como los de Pérgamo. Dice, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Wow. La iglesia en Pérgamo se mantuvo leal a Jesús. Leal a Jesús. Y se nos menciona que ellos fueron leales a pesar de que un hermano de nosotros llamado Antipas murió como mártir, algunas traducciones dice como un testigo, en medio de ellos. Allí en la ciudad no sabemos, la Biblia no vuelve a mencionar a Antipas, no se nos dice cómo murió, por qué razón. Lo que sí se nos dice es que fue por testificar acerca de Jesús. Él no quiso doblegar sus rodillas ante la sociedad, ante la cultura que le instaba a negar a Cristo. Él se mantuvo leal y por eso murió como mártir. Y no tenemos un registro bíblico sobre Antipas, pero la historia sí registra, la tradición de la iglesia recuerda a Antipas como un dentista. Y se cree que Antipas, esto no está en la Biblia, no lo busques, no sale ni en la serie de Chosen ni nada, ¿ok? Esto es un registro histórico de la tradición de la iglesia. Y lo que dice la historia es que Antipas fue un dentista que fue descubierto propagando el cristianismo y fue acusado en la ciudad de Pérgamo. Está registrado que Antipas murió en el toro de bronce que habían inventado los griegos. Este toro era un aparato de tortura horroroso que nos muestra la maldad del corazón del ser humano, en el cual era un toro de bronce y se metía a la persona dentro del toro y el toro se calentaba al rojo vivo y era para que la persona gritara de dolor. Tenía una corneta dentro del toro y mientras él gritaba se escuchaba cómo el toro mugía. ¿Te imaginas la perversión, lo torcido de estas personas? ¿Sabes qué me impacta más todavía? La fe de Antipas. ¿Cuántos de nosotros a ver un toro así y decir o adoras a Dionisio o a Atenea o a Zeus o te metemos al toro? Diría, métanme donde quieran. Si perezco, que perezca. ¿Cuántos de nosotros seríamos tan valientes como los jóvenes allá en Babilonia? Allá con el rey Nabucodonosor, cuando se les dijo, o se hincan ante esta estatua o los metemos al horno. Sépase, oh rey, que Dios nos puede librar, pero si aún no nos libra, aún nosotros no nos doblaremos ante esta imagen. ¿Cuántos creyentes valientes sabemos así hoy?
No empieces a buscar a los traidores. No, mírate a ti mismo, por favor. Analiza tu corazón. Examina tu fe. Si eres de los que les da vergüenza orar por la comida cuando otros están viendo, pues yo creo que ante el torito ni hablar. Si eres de aquellos que prefieres encajar con tus amigos en la escuela en lugar de reconocer a Jesucristo ante ellos, hermanos, muchos no ocupamos un toro, no necesitan tanto el enemigo para hacernos ser desleales a Cristo. Hermanos, meditemos en este pasaje. Esta iglesia de veras fue elogiada, alabada por Cristo por su lealtad. Tú y yo debemos permanecer leales también a Cristo. Nuestra lealtad al Señor debe ser absoluta. Y decía el Salmo 119, odio, desprecio a los que tienen sus lealtades divididas. ¿Cuántos de aquí tienen una lealtad dividida? A lo mejor dices, no sé qué es eso, pastor. Imagínate que estás casado, pero aparte te gustan otras 5. Eso es nefasto. Eso es de canallas, eso es ser poco hombre. Pero también del otro lado. Imagínate estar casada y que te guste la atención de otros 10 o 5. Hay para todos, ¿verdad? No debemos tener lealtades divididas. La traición al Señor, Él muchas veces en el Antiguo Testamento lo consideró como un adulterio en su contra, como una traición marital. Así, Él nos ilustró de esa manera para que entendiéramos cómo al Señor le duele, le pesa en su corazón cuando nosotros le traicionamos y no somos leales en nuestra fe y devoción a Él. Por allá afuera tal vez no está Dionisio, Atenea y todos esos dioses mentirosos, pero sabes, el enemigo no se sabe otra. Él sigue engañando al mundo con placer falso, momentáneo, con falsa seguridad. Él sigue engañando al mundo con falsa prosperidad. Mira, tú haces esto, haz lo otro y te va a ir mejor. Y si esto que tú estás haciendo o siendo invitado a hacer va contra la voluntad de Dios, no lo hagas, no seas desleal a Cristo. Mantengámonos fieles, aunque eso signifique ir al toro. ¡Wow! ¡Qué horrible suena eso! Pero hermanos, hablábamos no hace mucho que los que estamos en Cristo habremos de sufrir en esta tierra, pero no en la eternidad. Sin embargo, los que rechazan a Jesucristo no solo habrán de sufrir aquí, sino también por toda la eternidad. Qué importante es recordar que nuestra lealtad debe ser, diga conmigo estas últimas 2 cosas, absoluta, fuerte conmigo, absoluta e inquebrantable. Así debe ser nuestra lealtad para nuestro Dios. Amén. Pero esta iglesia no era perfecta. Y así como el centro bíblico no lo es. También tenían un problema. Vamos a recordarlo, leímos hace un momento, pero vamos a recordar. Verso 14 dice, tengo unas cuantas quejas en tu contra. Yo me imagino el pastor, el ángel que se menciona en el verso 12 que estudiábamos, que se refiere más al encargado de la iglesia, al pastor de la iglesia en ese momento, leyendo y estaba bien gozoso. Y sí, Señor, tú eres el de la espada y estás con nosotros y no, has visto nuestro dolor y reconoces nuestra lealtad. Gracias, Padre. Y luego llega el verso 14 y la sangre se le va hasta los talones. Tengo unas cuantas quejas en tu contra. Dice, toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam. No vamos a explicar mucho Balaam, Balac y todo eso. En otro momento lo haremos. Pero básicamente este era un profeta que había incitado al pueblo de Israel a pecar. ¿Con qué cosas? Bueno, 2, idolatría y también con inmoralidad sexual. Estas 2 cosas estaban siendo enseñadas a través de este profeta y estaban siendo incitados por este. Bueno, estas personas, los nicolaitas, que tampoco sabemos quiénes son, aparentemente seguían a un líder llamado Nicolás, el cual enseñaba que estaba bien tener ídolos y que estaba bien practicar la inmoralidad sexual. Y bueno, entendiendo el contexto cultural de la iglesia en Pérgamo, veíamos por qué era un problema. Era una ciudad muy idólatra y que el sexo ilícito o pecaminoso estaba muy presente en la cultura. Así es que estas personas estaban enseñando, estaban contaminando a la iglesia con estas falsas enseñanzas, con estos pecados. Y vemos que la iglesia estaba tolerándolos. Mira cómo ni siquiera dice toleras sus pecados, dice los toleras a ellos.
Así es que las primeras observaciones que tenemos de este problema es que esta era una iglesia tolerante con los falsos maestros y con su pecado. Lo cual me dice, hermanos, que la tolerancia al pecado en la iglesia, diga conmigo, es pecado. Suena redundante, pero es importante entender esta observación. La tolerancia al pecado en la iglesia es pecado. Mira, la queja que Jesús tenía contra esta iglesia es que ellos toleraban a los falsos maestros, toleraban su pecado. Y mira, es muy importante leer el texto. Dice, toleras a algunos de entre ustedes. No estaba hablando de la gente de la ciudad. Aquí en esta iglesia todos son bienvenidos, las puertas están abiertas. No importa el pecado que traigas, eres bienvenido a sentarte y a escuchar el evangelio. Pero esta corrección es para la iglesia, para los que afirmaban ser hermanos, creyentes, y estaban practicando la idolatría y la inmoralidad sexual, y la iglesia, muy campante, los estaba tolerando. La tolerancia al pecado en la iglesia es pecado. ¿Por qué? Porque termina, hermanos, contaminando toda la iglesia con idolatría e inmoralidad. De hecho, es lo que dice 1 Corintios. Nos dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Y esto es delicado, ese es un tema incómodo, porque vivimos en una cultura que nos enseña que debemos tolerar todo absolutamente. De hecho, a la iglesia, aunque seas tolerante, te llaman intolerante. Por decir que Cristo es el único camino al Padre, eres intolerante. Por decir esto y el otro, intolerante. Apenas respiras, intolerante. Y todo, intolerantes de todo. Pero la iglesia, no estamos llamados a tolerar el pecado entre nosotros. Estamos llamados a confrontarlo. Estamos llamados a llamarle por su nombre. Y estamos llamados a invitar al pecador a la restauración y al arrepentimiento. Todos en este lugar somos pecadores. Todos. Pero todos reconocemos que Jesucristo pagó por nuestros pecados en la cruz. Los que hemos sido creyentes, los que hemos sido salvos por Él. Por ende, todos entendemos que esos pecados llevaron a Cristo a la cruz y no debemos gozarnos más en aquello que le costó a nuestro Señor Jesucristo su sangre, mi hermano. Es ilógico. Es contrario a todo lo que podemos entender. Los creyentes no debemos gozarnos ni disfrutar aquello que sabemos que a Jesucristo le dolió, lo cargó la maldición de las espinas sobre su cabeza. Le costó su vida. No podemos tolerar el pecado entre los creyentes. Y no es una idea mía. Y no podemos hacer una doctrina de solo un versículo. Veamos qué dice la Biblia, hermanos. 1 Corintios 5:11. Hablando de aquel que estaba en la iglesia, y el contexto es que este era un hombre que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y la iglesia decía, somos muy amorosos, dice el apóstol Pablo en este capítulo. Se jactaban de tolerarlo. Decían, nosotros lo aceptamos, somos amorosos. Pero mira lo que dice el capítulo 5. Dice, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. ¿Te das cuenta? No está hablando de los del mundo. El Señor Jesucristo se sentaba con pecadores y comía con ellos. Salud. Pero no le dijo a esa mujer que salvó de ser apedreada, mira mujer, vete y síguele como estabas. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a esa mujer en amor y compasión? La salvó de las piedras, de morir en esa ejecución. Y le dijo, vete, dígalo fuerte, con ganas, no peques más. Sí, Él fue a donde estaban los pecadores. De hecho, Él vino, no a los que se creen justos. Él vino a los que saben que son pecadores y necesitan de un Salvador. Él comió con ellos, Él compartió con ellos, pero no para que se quedaran así. Vino a salvarlos. Y nosotros, la iglesia, no estamos llamados a aislarnos y sernos monjes. No. Estamos aquí en este mundo oscuro para hacer luz. Para invitarlos a que vengan a conocer a Cristo. Pero estamos hablando de aquellos que afirman ahora ser creyentes. Que dicen haber sido perdonados y que son hijos de Dios, pero aún así se entregan al pecado. Con ellos ni siquiera comas.
Muy clara la escritura, más adelante en el verso 12, no es mi deber juzgar a los de afuera, como lo decíamos hace un momento, pero sí es responsabilidad de ustedes, iglesia y mía, juzgar, ¿a qué dice? Léalo conmigo lo que falta, a los que son de la iglesia y están en pecado. Termina conmigo. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Es muy claro. A los de afuera, hermanos, no estamos llamados a condenarles ni a juzgarles, sino a invitarles y a predicarles el evangelio. Pero a los que somos de la iglesia, a los miembros de la iglesia, estamos llamados a juzgarnos entre nosotros. Dice 2 de Tesalonicenses 3:6, ahora, amados hermanos, les damos el siguiente mandato en el nombre del Señor Jesucristo. Lea conmigo lo que dice. Aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y que no siguen la tradición que recibieron de nosotros. Después Romanos 16:17 dice, tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que ustedes se les enseñaron. Lea conmigo, manténganse lejos de ellos. Otra vez, bastante claro. Segunda de Timoteo 3:5, actuarán como religiosos, es decir, ahí entre nosotros, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Lee conmigo fuerte, aléjate de esa clase de individuos. Tito 3:10, si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Lee conmigo lo que sigue. Después de eso, no tengas nada que ver con ellos. Yo creo que es muy clara la palabra de Dios. Amén. Muy clara. Hermanos, esto es sabiduría. Proverbios 13:20 nos dice, camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Terminarás contaminado. No es que tú seas perfecto, hermano, no lo somos. Seguimos necesitando a Cristo en nuestro corazón, ese Salvador. Pero está hablando de cuidar y proteger a aquellos que intencionalmente se entregan al pecado y dicen ser creyentes. ¿Estás conmigo en eso? ¿Qué hay que hacer entonces si yo veo que alguien está pecando? De volada hay que correrlo, ¿no? No es lo que enseña la palabra de Dios. Mateo 18 nos enseña el proceso y nos dice que debemos ir con ese hermano que ha pecado y llamarle la atención. Dice, si te escucha, has recuperado al hermano. Si no te escucha, regresa con 2 testigos a hablar con él. Y si no te escucha, involucra a la iglesia. Lleva el caso ante la iglesia. Y si no los escucha, trátenlo como si no fuera un creyente. Ese es el proceso que debemos seguir. Y sabes, la disciplina en la iglesia es una muestra más de gracia y amor. Nunca es con la intención de destruir al hermano. Siempre es con el deseo de restaurar al hermano. De recuperarlo. De hacerle entrar en razón. Hay quienes le dicen y luego van, andas de borracho o andas de no sé qué y no sé qué tanto, eres un hijo del diablo y arrepiéntete y no sé qué. Bueno, yo le preguntaría, ¿has creído en Cristo como tu Señor y Salvador? Sí, claro, yo siempre oro y esas son las respuestas más comunes. Mi chuchito y yo y todo eso que dicen. Pero cuando dan esa respuesta, lo que debemos decir entonces es, bueno, si tú has creído en Cristo, no seas como un perro que regresa a comerse lo que acaba de vomitar. ¿Tú de veras eres cristiano? Sí. No seas como un puerco que acaban de lavar y se revuelcan en el lodo otra vez. Hermano, recuerda quién eres. Arrepiéntete del pecado. No actúes como los perros que vuelven al vómito o los marranos que van y se revuelcan. ¿Eres eso? No. Salte de ahí, hermano. Arrepiéntete de ese pecado. Cristo ya pagó por tu alma. Ahora agradécele con tu vida, tu santidad, tu amor. Esa es la manera, reafirmando la identidad de la persona, no mandándolo al infierno de inmediato. Si esa persona se niega, la Escritura es bastante clara. No debemos tolerar el pecado entre nosotros. ¿Quieres estar entre hermanos, pero quieres actuar como un lobo? El pastor, la iglesia, tiene que cuidar de sus hermanos. Amén. Muy importante. El problema que ellos tenían era ser una iglesia tolerante. Hermano, en Efesios 4 se nos exhorta que debemos tolerarnos las faltas por amor. Pero no debemos tolerar cuando alguien está en pecado, se ha entregado a ese pecado y no quiere abandonarlo. Tenemos que hacerle entrar a razón. No tengas miedo de llamar al pecado por su nombre. Llámalo.
Dile, hermano, eso que estás haciendo se llama mentira y a Dios no le gusta. El papá de las mentiras se llama Satanás. ¿De quién eres hijo? ¿De Dios o del diablo? De Dios. Arrepiéntese de lo mentiroso que es y hable la verdad. Hermanos, a veces hay que hablar duro. No, hay otros tolerantes y, hermano, mintió. No pasa nada, hermanito. Todos nos equivocamos. Sígale echando mentiras. Son blancas. No pasa nada esa mentirita blanca. Hermano, le engañó a su esposo, a su esposa. Hermano, somos hombres. No pasa nada, hombre. Arrepiéntese, Jesucristo lo perdona. Hermano, eso no. Tanto así ha llegado a la iglesia a ser corrompida, que hasta pastores se les tolera que tengan 2, 3 mujeres en la congregación. ¿Cómo podemos permitir semejante contaminación? No podemos tolerarlo, hermanos. Y hablo así porque es importante que la iglesia se prepare, que cuides a los demás hermanos y que cuides el liderazgo de esta iglesia, que estés observando, no para, ya lo vi, pecó. No, sino más bien, yo quiero cuidar de mis hermanos, quiero cuidar de mis pastores, quiero cuidar del liderazgo de esta iglesia, porque no estamos dispuestos a tolerar la contaminación entre nosotros. Queremos ser una iglesia santa, que esté dando un buen testimonio para los de afuera. La iglesia el mundo se queja de lo intolerante que puede llegar a ser la iglesia con el pecado. Pero cuando la iglesia se contamina, señalan y dicen, mira, ¿y eso que son cristianos? ¿Te ha tocado? Nunca les vamos a dar gusto. Al que sí tenemos que agradar es aquel que tiene la espada de doble filo en su mano. Porque mira lo que dice, la advertencia es, si no te arrepientes, voy a venir con la espada contra ellos. Y esto es importante, la exhortación, hermanos, es que el Señor juzgará a cada creyente en particular, pero también a la congregación en su conjunto. Mira lo que dice el verso 16, arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Quiero que entiendas una parte importante aquí. ¿Quién eran los que estaban contaminando la iglesia? Los falsos maestros, los nicolaitas, los que seguían la enseñanza de Balac. Pero ¿a quién le dice que se arrepienta? A la iglesia. Esto es muy importante, porque hermanos, es cierto, el Señor iba a juzgar el pecado de ellos, pero también la iglesia como un todo iba a ser juzgada por el juez justo, como veíamos hace 3 semanas. El buen juez, no lo dice la Biblia, pero hermanos, es algo que sabemos, por su casa empieza. Y el Señor Jesucristo está viendo la iglesia como un todo. Tú, iglesia en Pérgamo, arrepiéntete. Esto es importante, hermanos, la seriedad. ¿Por qué me debe de importar que el hermano de hasta allá de la esquina o el hermano de hasta allá peque? Porque, hermanos, Dios va a juzgar a la iglesia como un todo. Va a juzgar, sí, a cada persona en particular y la cosa que hagamos cada uno, pero también va a llamar a la iglesia el centro bíblico. Iglesia, el centro bíblico, ante Jesucristo, aquel que tiene los ojos de fuego y la espada de doble filo en su mano. Vamos a estar todos como una comunidad de creyentes ante Jesús un día. Y se nos van a pedir cuentas de cómo lidiamos con el pecado entre nosotros. Ay, hermano, que estemos listos, que estemos preparados, que no nos apartemos, como dice la Escritura, avergonzados, sino que estemos preparados para dar buenas cuentas ante nuestro Señor. El pecado de un miembro afecta a todo el cuerpo. Esto es importante. El Señor le dice, arrepiéntete a toda la iglesia, pero iba a venir a juzgar a los pecadores, pero le habla a todos. Y esto es algo que es muy importante entenderlo, mis amados hermanos, porque yo he visto personas, y en mi familia hay diabéticos, y la preocupación es que el dedito, ¿verdad? O la uña, o que no se corten las uñas como es debido, porque entonces puede entrar ahí una herida y si no se atiende, ese dedo puede infectarse y después corre, y después he visto personas que le han tenido que cortar sus extremidades. Hacen lo posible por salvar ese miembro, pero si no, hay que cortarlo. Y sabes, cuando alguien peca en un dedo, la cabeza tiene que estar preocupada. Cuando hay un pie que está mal, todo el demás cuerpo se duele con ese pie. La iglesia es representada en la Biblia como un cuerpo. Y no importa si es un miembro menor o un miembro mayor, o un miembro sin autoridad, o un miembro con mucha autoridad. Cuando uno de nosotros peca, toda la iglesia se ve afectada. Por favor, di conmigo fuerte esto. Mi pecado le afecta al que está al lado. Voltea ahí, por favor, al que está a tu lado y dile, cuídame. Cuídame. Porque mi pecado
tu pecado me afecta y mi pecado te afecta a ti. Es muy importante. Y sabes, todo este tema de la tolerancia es más por un cuidado entre nosotros. En una ocasión, no voy a decir quién, pero un miembro de nuestra familia llegó después de un largo día, cansado, nos dispusimos a poner la televisión y pasar un tiempo en familia. Teníamos las botanas, todos listos, hasta que alguien se quitó los zapatos. Y me empezó a dar un olor así como a queso, no sabía qué era ese olor, pero agarré las papas y dije, estas no son de queso, estas son naturales. Y detectamos de dónde venía ese olor. Y bueno, había dos soluciones, o cortamos esos pies, o lo mandamos a bañar a esa persona. Entonces dije, mira, yo te amo mucho, pero en este instante, ve a quemar esos tenis. No, no es cierto. No, le dije, te vas a meter al baño y te lavas esos pies, por favor, y regresas. Queremos estar todos juntos, pero no te aguantamos. No se aguanta. Y sabes, la persona que está en ese problema, no, es bien a gusto. Hay quienes a veces llegamos a un punto que no nos aguantamos ni uno mismo, ¿verdad? Pero bien cómodo puede estar uno, pero no se tolera. O díganme ustedes, ¿qué madre está bien que tolere la suciedad en sus hijos y no los bañe? ¿A los bebés está bien dejarlos con un pañal sucio por 2-3 días? Por supuesto que no. No debe ser tolerante con la suciedad. Afecta más y más y más y más y después se pudre y es algo horrible. ¿Por qué tratamos a la iglesia diferente? Querernos pasar de tolerantes y amorosos. Déjate de eso, amado hermano. Amar el pecado es un amor maldito. Amor es amor, dice la sociedad en la que vivimos. No es cierto. Hay amores malditos, como el amor al dinero, como el amor a uno mismo, por encima del amor a Dios. Antes de pensar en todo eso, tenemos que poner nuestra mirada en Dios, amar a Dios y ser intolerantes con lo que Él no tolera. Odiar lo que Él odia y ser apasionados con ello. Y si a alguien de tu casa le apestan los pies, mételo a bañar. Si algún bebé de tu familia se hizo en el pañal, lo agarras, le quitas el pañal, lo bañas y le pones otro. A veces quieres tirar al bebé junto con toda la ropa, esas que se sale hasta la espalda. Yo sé, mamás, les ha pasado. Ya se me olvidó, ya mis hijos crecieron, pero no tiras al bebé, ¿verdad que no? Lo bañas, pero no toleras esa suciedad. No seamos esa iglesia. El pecado de un miembro afecta a todo el cuerpo. Digámosle al pecado, pecado. Confrontemos el error y en amor abracemos a ese hermano y digamos, hermano, aquí estoy. ¿Qué necesitas? Que ore por ti. Consejo, que te acompañe, que te esté pidiendo cuentas. Aquí estoy para ti, hermano. Pero eso que estás haciendo no se puede seguir tolerando. A mí que me juzgue Dios, no te metas. No, ya vimos, hermano, yo no sé cómo no les da más miedo que Dios los juzgue. Porque sí es cierto, Dios te va a juzgar, pero ¿no te da más miedo eso, descarado? ¡Wow! Sinvergüenzas que somos a veces. Más miedo debería de darnos esa verdad profunda en nuestro corazón. Deberíamos de temblar y si es cierto, Dios me va a juzgar, pero en su amor ha dispuesto a la iglesia como un brazo, como una extensión de la misericordia de Dios para abrazarnos y sacarnos del pecado y de lo que estemos batallando. No hay nadie aquí, hermano, que no necesite un lavado de pies. Por eso el Señor Jesucristo en Juan nos lo dejó muy claro. Lávense los pies los unos de los otros. Tú necesitas que alguien te lave los pies. Yo necesito que me laven los pies también. Debemos estar dispuestos porque lavados ya estamos, dijo el Señor Jesús a Pedro. Cuando le dijo, báñame todo. No. El que está limpio ya no necesita bañarse, pero sí los pies. Lavarse los pies es importante. A ver, hazle. No es cierto, no huelas los pies de nadie, pero voltea al que está a tu lado y le ¿estarías dispuesto a que te laves los pies? ¿Qué significa eso? Bueno, ser vulnerable con el que está al lado. Estar dispuesto a revelarle, ¿sabes? Sí, me apestan los pies. A nadie nos gusta aceptarlo. Es más, pasa, y ya voy a dejar ese tema, pero perdón. Es un gran ejemplo. Pasa en casa que dice, ¿quién es? ¿Quién? No, yo no. Y es el que más le rugen. No nos gusta aceptar nuestra condición caída, pero hay que estar dispuestos a ser abiertos y vulnerables. Somos una familia imperfecta con un Dios perfecto. Y por eso el mandato es estar dispuestos a lavarnos los pies, no a tolerarnos la peste del pecado, sino a cuidar los unos de los otros. Hermanos, la exhortación del Señor nos muestra su misericordia, pero también nos advierte de un juicio que es inminente. Y hay una promesa, y esta promesa es preciosa.
Verso 17, todo el que tenga oídos para oír lo que debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Espero aquí todos estemos teniendo esos oídos, hermanos. Y aquí está la promesa: a todos los que salgan vencedores, les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende, aparte de aquel que lo recibe. Lo primero que me llama la atención es que esta promesa es para todos. Mira lo que dice: todo el que tenga oídos. Luego más adelante dice: a todos los que salgan vencedores. Pero esta promesa es una promesa cristiana, porque es una promesa a todos los que venzan. ¿Quiénes son los que vencen, hermanos? Porque aquí da la idea como que tú te ganas la salvación, como que tú te ganas el privilegio de ser reconocido por Dios como su hijo. Eso es como que a veces lo entendemos así, que el pasaje está diciendo que tú te vas a ganar la salvación a través de la obediencia. Bueno, la salvación se gana únicamente a través de salir vencedor. Pero ¿quién vence al mundo? ¿Aquel que se esfuerza? ¿Aquel que da buenos diezmos o que ofrenda? ¿Quién vence al mundo? ¿Aquel que es perfecto y nunca peca? Bueno, vamos a ver, hermanos, lo que dice la Escritura. Primera de Juan 5, 4 al 5. Y vamos a repetir este versículo cada vez que veamos las iglesias en Apocalipsis. Dice así: pues todo hijo de Dios, ¿qué dice? Vence a este mundo de maldad. Y logramos esa victoria. Léelo conmigo, por favor. Por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué precioso! Somos vencedores todos los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No es solamente creer que Jesús murió en la cruz. No es solamente creer que Jesús es el Salvador. Es creer que Jesús es mi Salvador, que yo soy un pecador que lo necesito a Él. Y como dice Romanos 10, el que confiese con su boca que Jesús es el Señor y crea en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, ese será salvo. Y esta promesa tiene dos cosas muy bonitas. Una es el maná, ¿te diste cuenta? Dice: a los vencedores les voy a dar el maná que ha sido escondido del cielo. Esa es la primera cosa que menciona. Y ese maná del cielo, hay quienes interpretan este pasaje que literalmente Jesús tiene maná reservado en el arca del pacto y que el día que Él venga en su reino se lo va a compartir a los vencedores. Es una postura y es interesante y pudiera tener validez. Sin embargo, hermanos, está en un contexto de salvación. Más bien yo creo que está haciendo eco de las mismas palabras del Señor Jesucristo en Juan 6, donde les dice lo siguiente: les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Mira, esta parte es importante y podríamos hablar otras 3 horas solo de este versículo, pero Él no está mintiendo. Él dice: les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, dice, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. ¿Y quién es ese pan del cielo, hermanos? Jesucristo. Él es el pan de vida que descendió del cielo. Todo ese capítulo nos lo enseña la palabra. Amén. Y eso es algo que debe llenarte de gozo, de alegría. Hasta los niños más pequeños lo entienden. Jesucristo es ese pan que vino y cuando tengo hambre, pero hay una necesidad más grande que es el hambre del alma, Jesucristo la sacia. Él nos da salvación, vida eterna. Y lo que está diciendo esta escritura es que todos los vencedores, el Señor les va a dar ese pan del cielo para que tengan vida eterna. Amén. Y menciona también otra promesa. Dice que les va a dar una piedra. Desde niño yo me acuerdo, la primera vez que yo leí este pasaje, siendo niño, yo quería saber qué era esa piedrecita. Nunca lo entendía. Y de hecho hay varias interpretaciones de este pasaje. Y yo quiero compartirte algo que no dice la Escritura, sin embargo, el contexto histórico de lo que eran los Juegos Olímpicos y también en la ciudad de Pérgamo nos da un poco de luz a el por qué se menciona una piedra en este pasaje. Recuerdas que Pérgamo era una ciudad muy idólatra. Y lo que narra la historia es que en esta ciudad de Pérgamo a los vencedores de los Juegos Olímpicos se les daba una piedra con un nombre. Y esa era una piedra blanca, un guijarro blanco, como una piedrecita lijada blanca. Y era como un ticket para entrar a un banquete que oficiaban en nombre de una deidad.
cada deidad se ofrecían banquetes especiales como buffets, donde ya sabes, había todo tipo de hedonismo y placer desenfrenado y locura. Y a los vencedores de los juegos, para que ellos pudieran entrar, se les entregaba estas piedras. No lo dice la Biblia, esto es algo histórico que tú puedes investigar. Y lo que narra la historia es que se les entregaban estos guijarros, estas piedritas, y a la hora de entrar a la puerta ellos veían que tenía el nombre de la deidad o un código oculto y los dejaban entrar a participar del banquete. ¡Wow! No sé si esta sea la interpretación del pasaje. Lo que sí sé es que al leer de una piedra blanca y de recibir el pan del cielo, inmediatamente la gente en Pérgamo sabía de qué se trataba. Ellos vivían en esa cultura de rechazo a los cristianos. ¿Te imaginas un cristiano leal? Nunca iba a recibir una piedra para ser invitado a un banquete de un Dios. Nunca iba a querer estar ahí. Tal vez deseaban los manjares que se ofrecían. Tal vez deseaban la fiesta quizás o la comunión con otras personas. Pero preferían a Jesucristo. Y lo que les está diciendo el Señor Jesús aquí es, si tú eres vencedor, si tú pones tu confianza en mí, yo te voy a dar una piedra con un nombre que solo tú y yo vamos a conocer. Y ese nombre es el nombre de Jesucristo, nuestro Dios, el Dios que está vivo, no un Dios falso muerto, que promete cosas que no llenan, sino el Dios verdadero que da vida eterna. Mira lo que dice Juan 1, 10, 12. Vino, es decir, Jesús, al mismo mundo que Él había creado. Pero el mundo, ¿qué hizo? No lo reconoció. ¿Te das cuenta? Ellos no reconocen el nombre de Jesús. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Lee conmigo todo lo demás, por favor. Fuerte, iglesia. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Wow. Nosotros recibiremos esa piedra con ese nombre que el mundo no conoce, el nombre de Jesucristo, para entrar a disfrutar del banquete en el reino del cielo. Estamos invitados a la mejor de las fiestas, las bodas del Cordero en el reino de Cristo. ¿Cuántos de aquí han vencido a este mundo de maldad? Mantente leal a Cristo, amado hermano, hermana. Esta promesa es una garantía, no es para poner a dudar a los creyentes en Pérgamo, sino más bien era una garantía que les recordaba quiénes eran en Jesús. Recuerda que eres vencedor. Recuerda que has recibido fe y fortaleza para cumplir su llamado. Recuerda que puedes ser leal. Recuerda que a ti se te va a dar el maná. Recuerda que tú tienes un nombre nuevo en Cristo. Esta promesa no es para hacerte dudar de tu salvación, sino para reafirmar quién eres en Jesús y que puedes seguir adelante aún en un Pérgamo si el Señor te pone. Aún en Estados Unidos o en México o en China o en donde te ponga el Señor como su hijo, tú puedes seguir adelante, iglesia. Somos una iglesia que está siendo plantada en un mundo de maldad, pero no tenemos que imitarlos. Somos llamados más bien a tomar nuestra cruz y seguir a Jesucristo. Despojándonos del pecado que nos asedia, seguir a Jesús. Y sabemos que tomar la cruz implica morir todos los días. El que toma su cruz, que no es tu esposa, yo sé que eso se interpreta a veces, la cruz que Dios me dio, y voltea a ver al esposo. No son tus hijos, no es tu esposa, eres tú mismo, es tu carne, es tu pecado. Hay que cargar esa cruz y seguir a Jesús y estar dispuesto a morir a este mundo de maldad, a tu carne pecaminosa y decirle, Señor, a ti te voy a seguir por siempre. Tú eres ese maná del cielo. Tú eres ese Salvador que me ha dado un nuevo nombre. Tú eres mi gozo, mi herencia, mi salvación. Y hermanos, que eso nos impulse a no detenernos por nada ni por nadie, iglesia, sino a seguir adelante. Yo no sé qué el Señor va a tener para ti esta semana, pero te va a poner a prueba, iglesia del Centro Bíblico. Mañana o saliendo de aquí que te subas al carro vas a ser tentado. Sé leal a Cristo, amado hermana, hermano. Sé leal al Señor. Yo no sé qué decisiones concretas, estas preguntas para la iglesia, vamos a tomar hoy para arrepentirnos. Pero yo te invito a que las hagamos. Tomemos decisiones claves, concretas hoy. Amado, de tu pecado. Arrepiéntete. Si hemos tolerado como congregación cosas que no debimos, arrepintámonos. Si tú como individuo, como miembro en particular, has tolerado en tu vida doblegarte ante algún dios falso de este mundo, y no estoy hablando de una figura de yeso, sino aquellos ídolos modernos, el sexo, el poder, el dinero, todo eso, arrepiéntete de tu pecado hoy. Porque estamos dispuestos, yo creo, hermano, que estás conmigo, que tú y yo no queremos estar ante Jesús un día y dar malas cuentas, ¿verdad, hermanos? No, fueron muy poquitos. ¿Cuántos Antipas hay aquí?
A ver, amados hermanos, ¿estamos dispuestos a que cuando estemos ante Jesús le demos buenas cuentas? Amén. Entonces, ¿cuántos estamos dispuestos a no tolerar el pecado en esta congregación? Empieza en ti. Yo sé que ya estabas buscando a ver a quién exhortar. Exhorta tu corazón. Esta palabra era por haber tolerado falsos maestros. ¿Sabes quién es el mayor falso maestro? ¿Sabes quién es el mayor falso profeta? Tu propio corazón. Es el que te dice más mentiras. No lo toleres. No lo toleres. Y ríndete a Cristo. Decidámonos, amados hermanos, a vivir una vida de santidad y fidelidad a Cristo. Santidad y fidelidad a Cristo. Sin santidad nadie ve al Señor. Y tú y yo podemos ser santos porque el santo vive en nosotros. Amén. Y a nuestros amigos que pudieran estar entre nosotros hoy y no han confiado en Cristo, quiero preguntarte, ¿en quién estás poniendo tu confianza hoy? Tal vez no te postras ante Dionisio o Atenea, pero quizás le has puesto en tu corazón un altar a un Dios de este mundo. Tal vez a ti mismo, tal vez tus sueños, tus metas, tal vez el dinero, yo no sé. Pero te quiero preguntar, ¿estás dispuesto a dejar atrás la maldad de este mundo y creer en Jesús hoy para recibir la victoria que solo Él te ofrece? ¿Estás dispuesto a confiar en Jesús para ser un vencedor como es Jesucristo? Dice la Escritura que en Él somos más que vencedores, pero sin Él no veremos la vida, sino que la ira de Dios está sobre nosotros. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no verá la vida. La invitación de hoy para ti, amado amigo, amiga que estás, nos encanta que estés entre nosotros y te amamos, pero sabes, quiero recordarte que Dios te ama más. Por eso te trajo hoy. Él quiere que tú seas vencedor, vencedora en Cristo. ¿Estás dispuesto a recibirlo como tu Señor y Salvador? Te invito a ponerte de pie. Vamos a orar. ¿Todavía me aman, iglesia? Mira, lloré, este mensaje me costó muchas lágrimas también. Así es que yo quisiera que también estés llorando por dentro si hay algo en lo que tú reconoces que te estás contaminando. Iglesia, pídele perdón a Dios ahí en tu lugar. Si eres de los que no has confiado en Cristo, entrégale tu vida a Cristo hoy. Él te está invitando, Él te está llamando. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra. Tú eres tan bueno, Señor, misericordioso. Y hoy te ha placido que escuchemos el mensaje que tú le diste a la iglesia en Pérgamo. Hoy nosotros lo necesitábamos también. Estamos en un país que es rico, pero con una iglesia tan pobre muchas veces, tan sucia y contaminada. Y Señor, perdónanos, por favor. Padre, yo no puedo ni entender cómo a veces nos atrevemos a tolerar aquello que entendemos que Cristo tuvo que cargar en su espalda, en sus manos, en sus pies, en su cabeza, con tanto dolor. Ese pecado no podemos seguir abrazándolo ni tolerándolo. Señor, ayúdanos por favor a amar a la persona como dice Primera de Juan, pero despreciar sus ropas. Despreciar aquello que ellos hacen, pero mostrarles tu gracia y tu amor y misericordia a aquel pecador que está perdido sin Cristo. Pero Señor, que no se nos ocurra nunca participar de aquello que el mundo exalta. Señor, que como iglesia sigamos predicando el Evangelio al pecador, pero Señor, que aquí entre nosotros no permitamos que el pecado tome posesión de esta iglesia, Señor. Ni de los pastores, ni de los líderes, ni de nadie, Señor. Que seamos amorosos y valientes para confrontar y exhortar el error, el pecado, llamarlo por su nombre, abrazar a la persona y restaurarle. Que de ninguna manera nos pongamos en una posición de maltratar a un hermano, sino más bien le tratemos como querramos ser tratados nosotros. Que unos a otros nos lavemos los pies. Ayúdanos, Padre, que entre nosotros haya una cultura de arrepentimiento, de amor, de restauración mutua. Muchas veces nos ponemos la máscara, Señor, perdónanos. Tú bien nos conoces. Ante tus ojos no hay nada ni nadie que pueda ocultarse. Todo está desnudo ante tus ojos. Señor,
Gracias por hoy quitarnos la máscara, recordarnos que nos llamas a arrepentirnos. Gracias por habernos lavado, tú ya pagaste por nosotros en la cruz. Pero, Señor, nuestros pies están sucios porque estamos caminando en un mundo de maldad. Perdónanos, Padre, restaura tu iglesia, salva al perdido entre nosotros hoy. Hazles vencedores también como nosotros. Y gracias por la seguridad que tenemos, que nos has dado en tu Hijo, que todo aquel que tiene al Hijo tiene la vida y que esta vida es eterna. Nunca perecerán y nadie puede arrebatarlos de tu mano. Gracias, Padre. Esta promesa nos llene de fe y nos dé fortaleza para cumplir el llamado, aún ante los toros de este mundo que amenazan. Señor, que nosotros seamos leales a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar este último himno, hermanos, que nos recuerda que Jesucristo está sobre todo. Amén. ¿Cuántos están gozosos por la palabra de hoy? Amén. ¿Cuántos están contristados por la palabra de hoy? También. Anima al que está a tu lado. Dile que bueno que no faltaste, que escuchamos esto juntos. Amén. Si tienes ahí a tu esposa, a tus hijos, dales un abrazo, por favor. Y les prometámonos seguir adelante en santidad y amor. Amén. Vamos a declarar el nombre que es sobre todo nombre, que es Jesús.